El árbol de problemas es una herramienta muy útil que nos permite representar, mirar y analizar el problema que observamos, averiguando el qué es lo que está sucediendo, el por qué está sucediendo y qué es lo que ocasiona. Nos permitirá tener, en primer lugar, una visión mucho más amplia de la situación. En segundo lugar, una mejor comprensión del problema, ya que lo desglosaremos y lo comprenderemos por diferentes partes. En tercer lugar, vamos a tener una mejor percepción de los argumentos, datos e información que lo validen como algo que sí ocurre y no solamente está en nuestras cabezas. En cuarto lugar, nos servirá para desnormalizar las cosas a nuestro alrededor y por último, nos servirá para ponernos de acuerdo con nuestro equipo en el problema que atacaríamos en nuestro proyecto. En este video les explicaré cómo hacer uno y les daré varias recomendaciones acerca de cómo lo pueden lograr. El árbol de problemas tiene tres componentes principales. Primero, las raíces, que representan las causas del problema principal, o sea, por qué sucede. El tronco, que representa como tal cuál es el problema. Y lo otro es las ramas, que representan las consecuencias del problema o qué situaciones o cosas genera el problema para la sociedad. El árbol de problemas se puede dividir en 5 pasos distintos. El primer paso es analizar la situación. Lo primero es tener muchos datos e información sobre esta situación y entender qué es lo que está sucediendo. Recuerden, tienen que hablar con varias de las personas que están involucradas dentro del problema desde varias perspectivas. Por ejemplo, hay personas que ven de manera distinta los problemas dependiendo si son los quienes lo provocan o quienes lo sufren. Esto les va a permitir comprender muchísimo mejor y tener una visión mucho más amplia del problema que vamos a analizar. El segundo paso es definir el problema principal. Esto suena simple, pero en realidad no lo es. Es una de las principales trabas a la hora de gestionar un proyecto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Realmente necesitamos identificar de manera muy clara y precisa el problema específico que vamos a atacar, ya que será el pilar de todo lo que hagamos después. Puede ser que ustedes estén visualizando un montón de problemas y por lo mismo es muy importante definir cuál es el central y definirlo muy bien. Para esto hay muchas formas, pero una que a mí particularmente me gusta muchísimo es la lluvia de ideas. Escribe en un papel cuál cree que es el problema principal. Se puede escribir más de un problema y así entre todos pueden llegar a sacar todas las ideas que tienen y a partir de ahí lo leen todos y empiezan a discutir hasta llegar a un problema que los movilice a todos. Ojo, no se pueden olvidar de cosas supremamente importantes. La primera es que el problema no es una ausencia de una solución, sino que es algo que existe y que de alguna forma es dañina para algo o para alguien. El segundo es que debe ser bien específico. ¿En qué territorio sucede? ¿Sucede en una ciudad, en un pueblo, en una comunidad? ¿Sucede en un tiempo específico? ¿Quiénes son realmente los afectados? Y el tercero es que recordemos que en el problema tenemos que poner los actores responsables. Cuando hacemos esto, cuando tenemos este problema determinado bien claro, podemos seguir con los siguientes pasos. El tercer paso es definir las causas. En este paso definiremos las causas que posicionaremos en las raíces del árbol. Las causas de un problema refieren a su origen, a los principios o fundamentos de por qué este problema existe o sucede. Por eso, la principal estrategia para identificar las causas de un problema es preguntarse por qué. Acá será importante identificar cuáles son las causas directas primero y luego identificar cuáles son las causas que generan estas causas. Escriban en papeles, discutan sus ideas y después posicionen esas ideas en las raíces del árbol. El cuarto paso es definir las consecuencias. Lo mismo pasa con las consecuencias. Recordemos que estas son los efectos o resultados del problema que permanecerán si no se soluciona. Pueden encontrar algunas que son directas, que son causadas evidentemente por el problema, y luego unas que suceden por la aparición de estas principales, como que una nace de la otra y nace de la otra, como las ramas. El quinto y último paso es profundizar. Se irán dando cuenta que tanto las causas como las consecuencias pueden haber unas que provocan a las otras. Causas que generan el problema, un problema que genera consecuencia o una causa que... Ustedes me entienden. Y estas consecuencias generan otras consecuencias.
No tengan miedo a explorar un poco estas posibilidades, porque pueden encontrar cosas muy interesantes que les pueden ser útiles para comprender mejor lo que sucede. Pero ojo, recuerden que si luego quieren trabajar alguna causa o consecuencia y atacarla con sus soluciones, a veces es mejor ir a aquellas que son más específicas y no tan generales. Esto es lo básico que necesitan saber para crear un árbol de problemas y analizar a fondo las situaciones que los rodean. No olviden que la idea es pasarlo bien, ser críticos y entender mejor la situación que afrontamos. Mucha suerte, paciencia y manos a la obra. ¡Adiós!